pequeño, jugando a ser Dios, ha engañado a los pueblos, poniendo su boca en el cielo, se ha hecho de fama, poder y dinero. Su mano metió en cada guerra, pero habla a los pueblos de paz y de amor. No teme que le llamen santo y exige que se le arrodillen cual Dios. ¿Quién sino Dios? Hombre vano y pequeño, fija el sol en su curso y cada estrella en el cielo. ¿Quién más puede hacer? Tan solo un grano perfecto que se abra en flor y follaje y que dé fruto a su tiempo. ¿Quién sino Dios? Hay otro negando al Eterno, diciendo que nunca hubo un creador. Enseña que un mono es su padre, con fechas y pruebas que él nunca vio. Se sienta a inventar teorías, que el mundo fue hecho por una explosión. 1000 flores, capullos perfectos, no hablan de azar, sino de un creador. ¿Quién sino Dios? Hombre vano y pequeño, fija el sol en su curso y cada estrella en el cielo. ¿Quién más puede hacer? Tan solo un grano perfecto que se abra en flor y follaje y que dé fruto a su tiempo. ¿Quién sino Dios? Los hombres tan vanos y tan necios dan vuelta en rutina y en entretención, fingiendo que son muy felices, ocultan familias destruidas y dolor, mas viven tan lejos del Padre. Comprar y gastar es su satisfacción. Sus almas ocultan vacíos, son gritos de auxilio buscando al Señor. Desde el amanecer hasta el color del ocaso, o en la fresca llovizna que recubren los campos. En la risa del niño
Hola, ¿qué tal? Saludos y bendiciones para toda la querida audiencia de radioelcamino.net. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes un programa especial, un programa que evidentemente lo estamos haciendo prácticamente sobre la marcha el día de hoy, 21 de abril. Amanecimos con la noticia de que había fallecido el Papa Francisco, sí, la autoridad máxima de la Iglesia Católica, pero no solamente la autoridad de la Iglesia Católica. En los últimos años, en las últimas décadas, se ha convertido en una autoridad moral para prácticamente toda la humanidad. Este acontecimiento, que de paso vale mencionar, no pasaba muy seguido esto. Yo me acuerdo desde ser un niño, y ver la figura de Juan Pablo II. Eran papas que duraban décadas hasta su muerte, papas que eran entronizados jóvenes y que pasaban décadas hasta su muerte, pero desde la muerte de Juan Pablo II estamos viendo esto como estos cambios drásticos muy seguidos, y cambios drásticos no solamente por la personalidad de los pontífices, de los obispos de Roma que son puestos en ese cargo, sino también por las políticas que llevan a cabo en cuanto a la Iglesia. Nosotros vimos después de Juan Pablo II la asunción de Benedicto XVI con un carácter totalmente distinto, y luego de Benedicto XVI con un retiro temprano a el Papa Francisco, un Papa sudamericano. Y obviamente todos estos cambios son vertiginosos para una institución que lleva siglos, desde el siglo cuarto más o menos, que existe y que ha controlado prácticamente los destinos de Occidente en cuanto a la espiritualidad. En este programa especial, un servidor, quien les habla, Emanuel Vallejos, y el licenciado Daniel Cúcaro, van a estar presentando una visión bíblica del significado o de la importancia que tiene este acontecimiento para nosotros. Sin lugar a dudas, para todos nuestros queridos oyentes de Radio El Camino, este es un programa especial, exclusivo para la radio, así que les invitamos a todos aquellos que no tienen sus aplicaciones bajadas, que no están siguiendo la radio, que nos sigan, porque estaremos haciendo programas especiales siguiendo los eventos de actualidad. Queremos hablar acerca de la importancia que tiene, la importancia histórica, la importancia profética que tiene esta muerte del Papa Francisco. Significa el fin de un ciclo probablemente. No sabemos lo que va a suceder después, pero bueno, más allá de cualquier especulación, sí sabemos a ciencia cierta que la profecía bíblica, que la palabra de Dios señala al poder de la Iglesia Católica, al papado, con una importancia fundamental en los eventos finales. Así que los ojos del mundo están puestos en el Vaticano en esta hora, los ojos del mundo están puestos en el futuro líder espiritual prácticamente de la humanidad, salvo dignísimas excepciones, que son aquellos que son seguidores de Cristo como cabeza de la Iglesia. La gran mayoría, incluso de los líderes mundiales, aunque sean de otras religiones, reconocen en el obispo de Roma una autoridad espiritual. Así que está con nosotros en esta ocasión el licenciado Daniel Cúcaro, que nos va a dar un pantallazo, una perspectiva de cuál es su visión, de qué podemos esperar, y sobre todas las cosas siempre con un mensaje de la palabra de Dios y de preparación para el pueblo de Dios. Así que yo quiero darle la bienvenida al licenciado Daniel Cúcaro. Que Dios te bendiga, ponga palabras en tu boca para este análisis, para este programa especial. Te escuchamos con atención. Muchas gracias, Emanuel. Un privilegio estar con la audiencia de la radio El Camino y poder eh, tratar de velar este misterio o el panorama que nos toca vivir. Vivimos en tiempos proféticos, vivimos en tiempos de, de cambios muy profundos, muy rápidos, que por justamente su rapidez la mayoría de la gente no logra entender. Por esa razón es que tenemos que ser cuidadosos en nuestros análisis, porque Satanás también tiene profecías, tiene sus profetas, desde hace muchos años han escrito profecías, y algunas de esas profecías apuntan justamente a los papas que llegarán al tiempo final de la historia de la Iglesia. Hay
3 profetas, por lo menos, que yo he leído, 3 profetas muy conocidos. Una de ellas es mujer, de apellido Emmerich. El otro es un santo, San Malaquías, que no es el Malaquías de la Biblia, sino que es un santo del siglo XI o XII más o menos, de la Iglesia Católica. Y está también Nostradamus, que también tiene sus profecías sobre los papas. Este no es católico, pero nos ha abierto también una posibilidad de ver un cumplimiento profético en cada uno de los papas que iban a transcurrir desde sus tiempos. Y en lo que coinciden estos 3 es que la lista de papas que ellos presentan culmina en este tiempo, culmina en este papa, o culminaba con Francisco o con este próximo papa. Entonces algunos estudiosos de la Biblia llegaron a creer que también la Biblia habla de una lista de papas que culminarían en este tiempo. Y que esa lista se encuentra en Apocalipsis capítulo 17, es la famosa lista de los 7 papas, que en realidad son 8, porque eso es lo que dice el capítulo 11 de Apocalipsis 17, que hay 7 papas, o que hay 7 reyes, pero que aparece uno más, que sería el octavo. Esto es profecía. Y las profecías hay que tomarlas con mucho cuidado y tratar de entenderlas dentro del contexto de toda la Biblia y especialmente los símbolos que se presentan. En Apocalipsis 17 aparece una bestia de color escarlata. Y el color escarlata es el rojo brillante. También se le dice rojo vermellón, que es el rojo sangre, pero la sangre recién derramada, la sangre que recién sale del cuerpo. Ese es el rojo escarlata, el de la bestia, que en el versículo 3 de Apocalipsis 17 dice que está llena de nombres de blasfemia. Y cuando se habla de blasfemia, entra la religión, entra Dios, porque de blasfemar se blasfema contra lo sagrado, y lo sagrado viene de Dios. Así que esta bestia blasfema contra Dios. ¿Cuáles son blasfemias contra Dios? Hacerse pasar por Dios, hacerse adorar como Dios, por ejemplo. Dice que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y nos hace acordar a la misma bestia que aparece en la visión de Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 también aparece una bestia, en este caso no es escarlata, sino que es horrible. Esta bestia parece un leopardo, pero también tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y es adorada, el dragón, o sea, Satanás la hace adorar. Nos parecería ser que es la misma bestia, pero no es exactamente la misma bestia, porque esta no se parece a un leopardo, sino que se parece a es una bestia de color rojo, llena de nombres de blasfemia, más nos hace acordar al dragón de Apocalipsis 12, ¿no? También es una bestia, el dragón es una bestia. De paso, hago un paréntesis. Cuando se menciona al dragón en la Biblia, se hace referencia a un animal mitológico, pero puede haber existido en la antigüedad, porque es una serpiente alada, es un reptil alado. El dragón que aparece referido en la Biblia es un reptil alado, de la misma forma que la serpiente del Edén era un reptil alado. Y claro, cuando estaba en el jardín del Edén no mostraba temor, no infundía temor, pero una vez que salió de ahí
se transforma en un dragón, en un ser abominable. Bueno, seguimos. En el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 4, dice que hay una mujer que utiliza a esa bestia como nosotros utilizamos a los caballos, por ejemplo, o a un burro, a una mula, o no sé, en algunos lugares a los elefantes. Se monta arriba de esa bestia y la dirige, ¿no? Esta mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Púrpura es el color violeta, también violeta brillante, y el escarlata también es un color brillante, como es el rojo. Esta mujer hace referencia a una religión. La mujer en la Biblia o es el pueblo de Dios o es una religión falsa. Jesús, en la parábola de las 10 vírgenes, se casa con una mujer pura, ¿no? Así que la mujer representa la religión pura. Y esta mujer, que en el versículo 4 de Apocalipsis 17 nos dice que estaba vestida de púrpura y escarlata, también estaba adornada de oro, piedras preciosas, perlas, tenía en la mano un cáliz, o sea, una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Esto indudablemente, por más que muchos lo nieguen, esto está representando al poder católico romano. Iba a decir a la Iglesia Católica Romana, pero la Iglesia es formada por los miembros, y los miembros en realidad no tienen la culpa de que el poder católico romano se haya manchado de esta forma. Ustedes fíjense que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y es el color que usan los obispos, los cardenales, el violeta y el rojo. Es el color de los obispos y de los cardenales. Y está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y así es como está adornada toda la dirigencia del Vaticano. Los papas incluso, obviamente. Y tiene en la mano una copa de oro llena de abominaciones. Y la Iglesia Católica, sus ritos de adoración tienen como objetivo principal la misa. Y en la misa el cáliz es de oro y está lleno de abominaciones y de la inmundicia de la fornicación. ¿Por qué? Porque para Dios ese líquido es una inmundicia. Porque la Iglesia Católica dice que ese líquido que está dentro del cáliz de oro es la sangre de Cristo. Y eso no tiene ningún asidero bíblico. Bien, ¿qué otra característica tiene esta mujer? En su frente tiene un nombre escrito, un misterio. Un misterio quiere decir algo que hay que estudiarlo para entenderlo, no se entiende fácilmente. O sea, no es literal lo que te voy a decir. Tenés que estudiarlo, tenés que ponerte a investigar, porque dice este nombre, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, si es un misterio, no se está refiriendo a la Babilonia literal. Cuando Juan vio esta visión en el siglo I después de Cristo, alrededor del año 95, Babilonia no existía, hacía 200 años que Babilonia ya no existía y no existió nunca más. Entonces, este nombre tenemos que interpretarlo. Babilonia es la fundadora de las religiones falsas. Nos lleva no solo a la Babilonia de Nabucodonosor, sino mucho más atrás, a la Babilonia, a la Babel de Nimrod, aquella gran ciudad que buscó desafiar a Dios
construyendo una torre, ¿no? Por eso Babilonia la grande, la fundadora de todas estas religiones falsas. Por eso dice la madre de las rameras, de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Todo lo que es abominación en cuanto a los ritos, en cuanto a la adoración, proviene de Babilonia. Y esto hay que investigarlo, esto hay que leerlo en la historia. Hay libros muy interesantes, Las dos Babilonias es uno de ellos, pueden conseguirlo en alguna biblioteca o buscarlo por internet, muy buen libro. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, dice el versículo 6, capítulo 17 de Apocalipsis. Otra característica, esta mujer le gusta matar, le gusta tomar sangre. Es una forma literaria de decir que le gusta matar. Está ebria, o sea, se tomó mucha sangre. ¿De quiénes? De los santos y sangre de los mártires de Jesús. Y esto, la historia es innegable. El poder romano, católico romano, ha sido perseguidor desde sus inicios. Dice el versículo 7, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era, ahora no es, pero volverá a ser. Esto habla de un poder. La bestia en la Biblia, podemos ir al libro de Daniel, vamos a encontrar muchas bestias, en Apocalipsis 13 también hay bestias, en Apocalipsis 12 hay un dragón. Son todos símbolos de poderes políticos religiosos, utilizados por Satanás para perseguir al pueblo de Dios. Siempre, en algún momento de la historia, Satanás utilizó un poder político religioso para tratar de destruir al pueblo de Dios, desde siempre. No voy a hacerles ahora toda la historia, pero pueden investigarlo ustedes, ha sido así. Entonces lo que vemos es que esta mujer se asienta sobre un poder político, ella es la religión, y este poder político la lleva a perseguir. Dice el versículo 8 que la bestia fue, ahora no es, pero volverá a ser, y subir del abismo e ir a la perdición. O sea, cuando vuelva a ser esta bestia, irá a la perdición. Este no es, quiere decir que en este tiempo, en el tiempo de Apocalipsis, del cumplimiento de Apocalipsis 17, esta bestia todavía no tiene poder para perseguir. Y nosotros vemos que desde hace algunos años, desde la caída del papado en 1798, cuando el ejército francés lo tomó prisionero, hasta el día de hoy no ha podido ejercer ese poder que tuvo durante 1000 años o más de la Edad Media. No lo ha podido volver a ejercer. Lo volverá a ejercer, sí, durante un corto tiempo, pero ese poder la va a llevar a la perdición. Ese poder de perseguir la va a llevar a la perdición. Dice el versículo 8, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Qué quiere decir que se asombrarán? Durante el periodo que no es un periodo de latencia, como si estuviera dormida, muchos creen que la bestia nunca más se levantará. Creen que el poder católico romano nunca más volverá a hacer lo que hizo durante la Edad Media. Pero la profecía dice simplemente está aletargado, no ha perdido el deseo de hacer esa persecución, simplemente que no lo puede hacer en este momento, no tiene el poder suficiente, pero lo va a tener. Y nosotros vemos que ese poder se le está dando
desde hace unos 30 años, desde que cayó la Unión Soviética en la época de Juan Pablo II. Yo soy un poquito mayor que Emanuel, él hablaba de que recordaba Juan Pablo II cuando él era chico. Bueno, cuando yo era chico, el papa que estaba rigiendo era Pío XII, que falleció en 1958, el mismo año en que yo nací. Así que yo pasé por la última parte del pontificado de Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco. Es mucho. Todos estos papas vivieron durante el periodo que dice la Biblia que no es un periodo donde el papado parecía dormido. Especialmente, yo recuerdo el Concilio Vaticano II, propuesto por Juan XXIII, que llamó a una revolución dentro del cristianismo, porque decía básicamente: dejémonos de pelearnos por nuestras diferencias, unámonos en las cosas que tenemos en común, abracémonos como hermanos, cuando en las décadas anteriores la Iglesia Católica postulaba que todos los que no eran católicos eran herejes. Y se dejó de lado la palabra hereje y se los llama ahora hermanos separados, desde la época de Juan XXIII y el Concilio Vaticano II. Pero vamos a ver cómo es que llegamos a este tiempo y cómo muchas personas interpretan esto de los 7 reyes como 7 papas. Dice el versículo 9, esto es para la mente que tenga sabiduría. Cuando la Biblia dice esto, también lo refiere en el libro de Daniel, ¿no? Muchos correrán de aquí para allá, la ciencia se aumentará, o sea, se requiere de esa sabiduría en el tiempo del fin y acá nos dice, tengan sabiduría, miren las cosas no con lo que aparenta ser, sino con lo que realmente es. Las 7 cabezas son 7 montes, dice ustedes, yo les voy a dar para identificar a esta mujer. Si las 7 cabezas son de la bestia, de donde está el poder político que la sustenta, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. No hay en el mundo religioso más que 2 ciudades que se asientan sobre 7 montes. Una es Jerusalén, la otra es el Vaticano. Pero en Jerusalén no hay ningún poder religioso, sino que hay una multiplicidad de poderes religiosos en Jerusalén. Están los cristianos, los musulmanes y los judíos. Pero en Roma, en el Vaticano, sí, hay un solo poder. Y es el poder religioso que responde a las características de esta mujer ebria de la sangre de los mártires y de los santos. Dice que las cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, pero también una doble aplicación. No solo son 7 montes, sino que son 7 reyes, dice el versículo 10. 5 de ellos han caído. ¿Cuándo han caído? Cuando se entienda esta profecía, cuando se cumpla esta parte de la profecía, 5 de ellos han caído. Uno de estos 7 reyes está oficiando, el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Esta es la parte que no cuadra con la interpretación de que estos son 7 papas. ¿Por qué muchos dicen que son 7 papas y que empiezan en 1929? Porque dicen que anteriormente el papa no era rey y que solo pasó a ser rey cuando
Benito Mussolini le dio categoría de Estado al Vaticano, a la ciudad del Vaticano, o a esas 64 hectáreas que tiene el Vaticano en la ciudad de Roma. Cuando le dio estatus de nación o de Estado, recién allí los papas comenzaron a ser reyes, lo cual comenzaría con Pío XI. En 1929 el papa era Pío XI. Como ya les mencioné, el segundo es Pío XII, el tercero es Juan XXIII, el cuarto es Pablo VI. Algunos no consideran a Juan Pablo I como uno de los papas porque su reinado fue muy escaso, apenas un mes, porque lo asesinaron, murió sorpresivamente cuando quería investigar las cuentas de algunos obispos, murió repentinamente o convenientemente, como dirían algunos, ¿no? Así que a Juan Pablo I como que lo ignoran. El quinto entonces sería Juan Pablo II, que sí verdaderamente causó un estrago a nivel mundial cuando la revista Times mostró que Juan Pablo II se había asociado con Ronald Reagan para destruir a la Unión Soviética y lo habían logrado, al comunismo. O sea, la bestia, cumpliendo Apocalipsis 13, ¿no? La bestia de un lado del abismo, de un lado se une con la otra bestia para formar un gobierno mundial, que esa era la idea en aquellos años. Estoy hablando de la década de 1980, 1990. Entonces lo ponen a Juan Pablo II como el quinto, el sexto sería Benedicto XVI y el séptimo, dicen algunos, era este Papa Francisco. Pero el versículo 11 dice, la bestia que era, que ahora no es, también es el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Entonces algunos interpretaban como que después de Francisco lo que vendría es el anticristo, el famoso anticristo que menciona Juan, que Hollywood se ha cansado de hacer películas sobre el anticristo para confundir a la gente de lo que realmente es un anticristo. Pero esta es la interpretación que algunos dan. No necesariamente es la interpretación que sale de aquí de la Biblia. Podemos encontrar otras, porque los reyes generalmente también son interpretados como naciones. De hecho, dice el versículo 12 que los 10 cuernos que ha visto también son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Son reyes, son presidentes. En este día, en este tiempo, reyes casi no hay muchos en países poderosos que puedan otorgarle su poder o sostener su poder al papado, a la mujer. Podría ser un rey, es el rey saudita de Arabia Saudita, podría ser uno, pero ¿cuántos otros reyes? Cuando habla de reyes puede estar hablando de naciones o de individuos. Cualquiera de las dos formas se entiende así. Dice que aún no han recibido reino estos reyes, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y dice el versículo 13, estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y ese mismo propósito nosotros lo vemos en la configuración de un nuevo orden mundial, de un orden mundial que una a todas las naciones.
Y es lo que realmente nos tiene que preocupar, más allá del hecho de que venga un nuevo papa, lo que nos tiene que preocupar es hacia dónde nos están llevando todos estos poderes. Y estos poderes nos están llevando a entregarle el poder a Satanás, el poder del mundo a Satanás, uniéndose en puntos comunes de doctrinas en el caso de la religión, pero también en puntos comunes de control mundial. Lo vemos permanentemente cómo se va avanzando en esto. Lo vimos en el año 2020, cómo se encerró a la gente y se le hizo creer lo que se les quiso hacer creer. Y después en el 2021, cómo se presionó a la gente y mucha gente creyó, porque la gente tiene esa tendencia a creer en la autoridad. Y es el gran peligro que el Señor nos dice. Ustedes no tienen que creer en las autoridades mundanas, tienen que creerme a mí, tienen que creerme a mi palabra. Para eso les entregué mi palabra, para que me crean a mí y no le crean a Hollywood, ni le crean a los noticieros, ni a los poderes mundiales, porque esos poderes están manejados por Satanás. Solamente retrocedamos hasta el jardín del Edén y vamos a ver que el gran problema de Adán y Eva fue que le creyeron a quien no le tenían que creer. Y no le creyeron al único que es la verdad plena, que es nuestro Dios. Lucifer, disfrazado como la serpiente, les dijo: no moriréis, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios. Y ellos creyeron que esa era la verdad. Cuando Dios les dijo: moriréis si hacéis esto. Y estas son advertencias para que justamente no creamos en las buenas intenciones, entre comillas, buenas intenciones de estos gobiernos que se están apoderando del mundo y que nos están llevando hacia una economía de control, como la que hay en China. China es actualmente, no sé si, no creo que es el tema de hoy mostrar a China dentro de la profecía, pero es un poder muy grande. La Biblia habla de reyes que vienen del oriente a luchar contra Occidente, pero China ha mostrado un desarrollo gigantesco en base al control de su población. La población china hoy podemos decir que es un país desarrollado, pero controlado de la mañana a la noche por cámaras de vigilancia, y monetariamente no se acepta el dinero físico, sino todo es virtual a través de teléfonos, y eso es lo que quiere hacer la Unión Europea a partir de octubre de este año: eliminar el dinero papel y hacer que la gente toda tenga sus datos en el teléfono. Y si tú pierdes el teléfono, pierdes tu vida. No, es terrible. Bueno, dice que en el versículo 14 del Apocalipsis 17, que estos poderes pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él, hablando de Jesús, es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y esto es interesante porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Pocos son los que responden a ese llamado. Llamado lo escucha todo el mundo, pero muchos dicen: no, prefiero esta otra posibilidad. Y así es como en el año 2021 muchos eligieron la posibilidad equivocada. Versículo 15 dice que le dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. O sea, esta ramera, esta mujer, esta prostituta, que en alguna época fue pura, porque las mujeres no nacen prostitutas, nacen puras.
en algún momento toman la decisión de prostituirse. Y eso es lo que pasó con esta religión. Nació pura, pero en un momento, aliándose con los poderes mundanales, se prostituyó detrás de ellos, detrás del oro, las ganancias, el poder, etc. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. En otras palabras, lo que Dios nos está diciendo es que si bien los poderes del mundo apoyarán a la religión mayoritaria del planeta Tierra, que tiene el control, cuando vean el desastre en el cual están metidos, se van a retirar, le van a quitar su apoyo. Siempre recuerdo las palabras de un profesor de economía política mío cuando estaba en la universidad, y él decía: el dinero es cobarde. Cuando el dinero ve que, que, que hay peligro, se retira inmediatamente. Y lo vemos en los países que tienen economías endebles en este tiempo, ¿no? Las caídas de las bolsas, un mensaje de Trump y las bolsas caen abruptamente y baja el dólar o sube la otra moneda. La gente, el dinero, las finanzas son cobardes. Y es lo que pasa acá con lo que está diciendo en el versículo 16, que dejarán desolada y desnuda a la ramera. Versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y este versículo 17 es clave para darnos esperanza. Todo lo que ocurre, ocurre porque Dios así lo ha determinado. No estamos bajo el control de Satanás, estamos bajo el control de Dios. Por eso no importa quién sea el próximo papa, está bajo el control de Dios. Dios le dejará hacer lo que Dios quiere que se haga. Las profecías que se cumplirán no son las profecías de la señora Emmerich, no son las profecías de San Malaquías, ni las de Notre Dame. Las profecías que se van a cumplir son las profecías de la Biblia. Y el versículo 18 del capítulo 17, que es el último, dice: la mujer que has visto, para darnos una idea más de quién es esta mujer, dice: es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en aquel tiempo, cuando se le dio a Juan esta visión, era Roma. Es la gran ciudad, las características son inconfundibles, la gran ciudad que se asienta sobre 7 colinas, la gran ciudad que es una religión, la gran ciudad que ha perseguido a los santos y ha disfrutado matándolos, persiguiéndolos y matándolos, y ha reinado sobre los reyes de la tierra. Es inconfundible. Lo que sí a veces nos confunde es cuando queremos hacerle decir a la Biblia lo que no nos está diciendo. Lo que sí nos está diciendo es que 10 reyes puede ser un número literal o un número simbólico. 10 reyes habla de la totalidad, el número 10 es la totalidad y el número 7 es la perfección. 7 reyes es la perfección de la maldad. 10 reyes es la totalidad del mundo, dándole su poder en algún momento próximo de la historia a la mujer adúltera, o sea, al poder político religioso que es el papado. No quiero terminar sin hacer un llamado a todos ustedes.
Vienen días difíciles, son días difíciles, son días proféticos, son días en los cuales los hijos de Dios tienen que tomar decisiones. Y son decisiones dramáticas, son decisiones de vida o de muerte. ¿Estarás bajo el engaño del enemigo o te pondrás bajo el estandarte de Dios? Para ponerte bajo el estandarte correcto, tienes que estudiar la palabra de Dios, porque es muy probable que pienses que estás en el lugar correcto, porque en realidad nadie te ve si tú haces como que te inclinas frente a la estatua en la llanura de Dura, pero Dios te está viendo. Y aquellos 3 jóvenes que dijeron, no nos importa si nuestro Dios nos salva o no nos salva, de todas formas, no vamos a arrodillarnos delante de tu imagen, tuvieron el privilegio de estar en el horno de fuego con su Señor, con el Hijo de Dios. Y yo quiero decirte que tú puedes tener ese privilegio también. Tendrás que juntar mucho coraje, porque el horno va a ser calentado 7 veces. Pero el Señor dirá, yo honraré a quienes me honran. No tengas miedo. Prepárate. Jesús viene pronto. Amén. Muchas gracias, Daniel. Daniel Cúcaro nos habla desde Argentina. Él es licenciado en comunicaciones. Gracias por compartir este programa especial. Estamos viviendo realmente tiempos proféticos. Tenemos una segunda parte que vamos a estar compartiendo en breve también con otro invitado para este programa especial, pero le damos las gracias a Daniel. Y bueno, también le damos las gracias a todos aquellos que nos están escuchando por radioelcamino.net. Si no han entrado a la página web, entren allí, descarguen las aplicaciones para la radio, estén al pendiente de nuestro canal de YouTube, de las redes sociales, porque vamos a tener programas especiales de actualidad más seguido. Así que bueno, continuamos con nuestra programación. No hay calles que recuerden tu nombre y nunca habrá un desfile en tu honor, ni una estatua, ni una flor que señale que un hombre murió. Y la tierra ha tragado tu nombre, pero un ángel divino escribió, oh bello mártir, en el libro de vida de Dios. Su delito fue creer la palabra y entregar al mundo el buen libro de Dios. Como hereje se le condenó a los ojos del inquisidor, y moriste en el fuego y la hoguera, pero nunca negaste tu fe, oh bello mártir, por ti muchos pudimos creer. Cada letra en tu Biblia está escrita con la sangre de hombres de Dios, oh bello mártir, oh bello mártir, tu legado fue la salvación. Fueron miles en el circo romano, otros miles más en la Inquisición, los valdenses y hugonotes desafiando al poder del dragón. No olvidéis a los que se entregaron por mostrar la verdad y el error, oh bello mártir, seguiremos tu ejemplo y valor. John Huss y Wycliffe abrieron
esclavo y a este mundo trastornaron, y los pueblos alzaron su voz, y la Biblia rompió sus cadenas, la verdad en este mundo llenó. Oh bello mártir, oh bello mártir, oh bello mártir, tu verdad a mis manos llegó, tu verdad a mis manos llegó. Continuamos entonces con la programación de este programa especial. Esta es una emisión especial que estamos haciendo en radioelcamino.net para todos aquellos que nos sintonizan desde diferentes partes del mundo. Si no se han sumado a la audiencia, están a tiempo de sumarse. Vamos a tener programas especiales recurrentes, aparte de nuestra programación habitual con música elevadora, con sermones que realmente son muy profundos y que son muy edificantes. Todos los sermones que todos los predicadores están dando en esta radio son realmente muy motivadores, pero aparte vamos a tener programas especiales recurrentemente hablando acerca de temas de actualidad y continuando con este programa especial acerca de la muerte del Papa Francisco. Obviamente una noticia de alto impacto para todo el mundo cristiano, para todo Occidente, y que obviamente lleva la mirada, la vista de las personas hacia las profecías bíblicas, hacia lo que vaya a suceder, hacia la búsqueda de un líder moral y espiritual. Todo Occidente hoy está clamando por un líder moral espiritual y las profecías anuncian, como nos compartía recién nuestro hermano Daniel Cúcaro desde Argentina, que evidentemente desde el Vaticano va a venir un poder que va a regir a toda la tierra de manera directa, ¿sí? De manera total. Prácticamente nadie va a quedar afuera de ese control absoluto según Apocalipsis capítulo 13. Pero quiero sumar una mirada más a este programa especial, que es la de nuestro hermano y pastor Leonardo Robles, que nos acompaña desde la República Dominicana para darnos también su apreciación. Hoy nos levantamos con una noticia que obviamente sacude al mundo, sacude el mundo espiritual, y queremos escuchar su apreciación, su perspectiva bíblica sobre este tema. Así que primeramente le agradezco, le doy la bienvenida al pastor Robles, que nos comparta en estos minutos restantes, en el tiempo siguiente, su visión sobre este acontecimiento. Pastor, que Dios le bendiga y le dé palabra en esta hora. Muchísimas gracias, amigo y hermano Emmanuel. Pues es un honor compartir con usted y con todos los amigos de radioelcamino.net en cualquier lugar donde puedan estar sintonizando nuestra emisora, que esperamos sea un acto cotidiano de ustedes, ¿verdad? A sintonizarse con Radio El Camino para seguir al pie de la letra los acontecimientos proféticos que se están dando en el mundo. Y en efecto, como Emmanuel reseñaba, esta mañana de lunes 21 de el mes en curso, el mundo amanece con la noticia del fallecimiento de el Papa Francisco, el Papa Católico Francisco, Jorge Mario Bergoglio, el primer Papa de ascendencia latinoamericano. Específicamente nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Aunque de ascendientes italianos, el Papa el pasado diciembre 17 cumplió 88 años en un pontificado que duró específicamente 12 años, un mes y 8 días. Pues falleció justamente esta mañana después de haber tomado el oficio pontificial el 13 de marzo del 2013. Así es que podríamos decir que fue un pontificado de duración media, porque otros han durado menos, pero también se encuentran aquellos que duraron mucho más. Ahora, lo importante aquí es la connotación que tiene, que realmente no toma de sorpresa al mundo, habidas cuentas de la situación
de salud por la cual el obispo de Roma estaba atravesando en los últimos meses, y de hecho una deteriorada salud producto de muchas situaciones fisiológicas que se habían dado en el transcurso de su vida, inclusive desde los días de su juventud, lo que causa un poquito, vamos a decir, de curiosidad es el hecho de que ocurre justamente un día después de cerrarse lo que sería para la Iglesia Católica el tema de la Cuaresma, que cierra también con la semana llamada Santa en el mundo católico. Ahora, es interesante, antes de cualquier consideración en lo referente a lo que ocurre de acá en adelante, es brevemente mencionar el impacto a nivel religioso, social y político que ha tenido el pontificado de Francisco, nombre que él asumió en honor a Francisco de Asís por la vinculación que tuvo aquel con el tema medioambientalista y la protección a la naturaleza, a los animales, al medio ambiente en sentido general. Y Bergoglio o Francisco fue precisamente un abanderado de este punto que tiene que ver con la gobernanza global, como él lo entiende, y por ello escribe una obra que prácticamente catapulta e impulsa definitivamente el asunto del cambio climático a nivel mundial, cuando el 24 de mayo del año 2015, en el año tercero de su pontificado, Francisco escribe la encíclica Laudato Si. Una encíclica es un documento papal que va dirigido a todo el mundo. Esto es una encíclica, a diferencia de bula, que es un documento papal que va regularmente a través de los obispos y particularmente a la Hermandad Católica. Pero esto tiene un carácter de universalismo desde el punto de vista de que está consignado para ser conocido, leído, estudiado en todo el mundo. Así es que Laudato Si es el documento prácticamente marca de fábrica para Francisco, ya que esto produjo una reacción a nivel de todo el mundo, al punto de que unos meses después se llega al Acuerdo de París, capital de Francia, donde prácticamente se lanza la encíclica Laudato Si como documento que debe ser acogido por todos los pueblos y los países del mundo, enfocando Laudato Si, alabado sea, que es el significado de la expresión, el cuidado de la casa común, como Francisco solía llamarle a la tierra, y evidenciando en sus escritos que el mundo entraba en una etapa de gran peligro en el orden de lo ambientalista y por lo tanto debían tomarse medidas realmente heroicas si se quería salvar la casa común, la tierra, debido a diferentes aspectos que implicaba el deterioro consistente del planeta Tierra, como es a saber la deforestación, también el daño a las fuentes acuíferas, tanto ríos como también el mar, lo que implicaba también la naturaleza en cuanto a los bosques, ya dijimos la deforestación, el cuidado de las partes boscosas o las selvas amazónicas, principalmente, que él hizo mucho hincapié en eso, e indicaba que debía haber una intención global para poder manejar lo que él entendía era una crisis sin reversa, a menos que se tomaran medidas verdaderamente claras, determinantes e inmediatas. A estos fines, entonces, es que se convoca el Acuerdo de París a principio del año 2016, luego de que Francisco visitara a los Estados Unidos, y allá en las Naciones Unidas, pues hace el llamado para que todos los gobiernos del mundo acojan los predicamentos contentivos en Laudato Si, esta encíclica ambientalista. Y es precisamente a lo que él dedicó gran parte
de su pontificado, indicando que era necesario que las naciones del mundo legislaran en el sentido de implementar correctivos a los fines de arreglar la ya deteriorada naturaleza, o de lo contrario, entonces ello evidenciaría que habíamos llegado a la etapa última y final de nuestra generación tal y como hoy la conocemos. Los logros de Francisco en este sentido fueron, vamos a decir, medios, porque sí, una parte del mundo acogió sus postulados. Sin embargo, él siempre dijo que entendía que la respuesta había sido tímida, y por ello también comienza a incentivar lo que son las reuniones ambientalistas en diferentes partes del mundo a finales de año, específicamente en noviembre, llamados los COP. Ustedes recuerdan el COP 22, 23, 24, dependiendo la edición, ¿verdad?, a que se refería cada año, con una nueva entrega de esta reunión llamada COP en diferentes partes del mundo. Una de ellas, y la más tal vez connotada, la que se realizó un par de años allá, el COP27 en Egipto, donde se presenta la intención de que habría la necesidad inclusive de hacer mandamientos que implicaría la obligatoriedad de acogerse a los postulados ambientalistas sugeridos en Laudato Si para que el mundo pudiese salvarse. Así las cosas, él conecta o vincula de una manera muy estrecha lo que es salvar el planeta y establecer los mecanismos de cuidado y de control con también la parte de la espiritualidad, porque en Laudato Si precisamente él establece que para que esto pueda lograrse, entiéndase, las legislaciones que él propone a cada gobierno de cada país, él entiende que debe haber también una gobernanza global, pero también un volver a la espiritualidad. Y yo tengo aquí en mis manos un volumen de Laudato Si, y es interesante como a partir del numeral número 237, él dividió su carta encíclica precisamente en acápites, a los cuales le asignó un número. Y entonces, a partir de el numeral en el numeral 237, valga la redundancia, el domingo la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial, escribió Francisco. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección e implica el descanso eterno del hombre con Dios. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta, y el ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo e innecesario. Pero a través del descanso semanal, que él propone la abstención del trabajo el séptimo día, para que entonces haya una ampliación de la mirada que permita volver a reconocer los derechos de los demás, y el descanso se constituye en el centro de la Eucaristía para el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Y aquí precisamente es donde él vincula el tema de lo ambientalista con lo religioso, con lo espiritual, diciendo que para que la naturaleza se restaure y salvar al planeta, o la casa común, como él solía llamarle, entonces era necesario establecer un reposo a la cansada tierra. Y él sugiere entonces que ese reposo debe estar directamente conectado con el mandamiento bíblico que establece del Antiguo Testamento la cesación de toda obra, trabajo, en lo personal, en lo familiar, como bien y de manera puntual lo establece el mandamiento cuarto en el libro de Éxodo, reiterado en Deuteronomio capítulo 5, pero esta vez transferido todas esas prerrogativas y esa condición de día santo y santificado por Dios, toda esa santidad debía ser traspasada o transferida al primer día de la semana, al domingo, en honor también
a la resurrección de Cristo. Obviamente, para ello Francisco no presenta ninguna fuente bíblica, ninguna basamenta escritural inspirada, sencillamente la autoridad de la iglesia que le confiere el pontificado, pues de establecer así las cosas, la capacidad de hacer cambios en las escrituras. Lo que estamos puntualizando acá es cómo él relaciona la necesidad de salvar la tierra con una fiesta religiosa, en este caso el descanso sabático, pero no el séptimo día, como lo establece la Biblia, sino lo que él llama el sábado cristiano, entiéndase el domingo, primer día de la semana. Y continúa a través de los siguientes numerales sobre este punto. Y entonces, en el acápite o el numeral número 238 dice la Trinidad y las relaciones entre la criatura. Otra vez, vuelve a vincular la necesidad de la sanación de la tierra y resolver el problema climático, del cambio climático y la deforestación y todo lo que implica los cambios atmosféricos, con volver a los postulados religiosos de la Iglesia Católica. Y dice entonces, el mundo fue creado por las tres personas como un único principio divino. Por eso, cuando contemplamos con admiración el universo en su grandeza y belleza, debemos alabar a toda la Trinidad. Y algo importante que también señala en el numeral 239 y dice, para los cristianos, creer en un solo Dios, que es comunión trinitaria, lleva a pensar que toda la realidad contiene en su seno una marca propiamente trinitaria, porque cada criatura testifica al Dios Trino. El reflejo de la Trinidad se puede reconocer en la naturaleza. Así es que allí está vinculando otra vez las posturas dogmáticas católicas con la urgencia de salvar al planeta, diciendo que todo el universo en su grandeza y belleza debe alabar a la Trinidad, porque ello implica en su seno una marca propiamente trinitaria, que en la naturaleza misma está el reflejo del Dios Trino. Y hablando en relación al Dios Trino, me llamó la atención porque estuve leyendo esta mañana cómo la oficina de prensa de la Santa Sede se expresa o se expresó en términos del anuncio, cómo dieron el anuncio esta mañana en el reporte de prensa que dieron a los medios en diferentes partes del mundo, y terminan diciendo: encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso de Dios uno y trino. O sea que nuevamente Francisco aquí es presentado a Dios misericordioso y Dios trino. Es precisamente el discurso, fue la temática persistente y consecuente, porque fue bastante coherente en ese punto de vista de estar haciendo alusión a la necesidad del descanso dominical y también al Dios trino. En la carta encíclica que escribió luego en el año 2020 y que se llama Fratelli Tutti, escrita, aquí tengo la fuente también, el 3 de octubre específicamente, y aquí tenemos la fecha correcta, 3 de octubre del año 2020, víspera de la fiesta de Poverello, octavo año de mi pontificado, es cuando se escribe la segunda carta, o por lo menos el segundo documento de trascendencia en el pontificado de 12 años y un mes y 8 días de Francisco. Esta se llama Fratelli Tutti, hermanos todos, y tiene que ver con la fraternidad y la amistad social, donde un organismo superior en el mundo, se establece en esta encíclica, debe ser el regente de todas las naciones del mundo, imponiendo pautas y sugiriendo las formas y mecanismos de gobernanza en los distintos países del globo, bajo la supervisión de una gerencia, por así decirlo,
universal o mundial controladora en las áreas de lo político, de lo económico y de lo religioso para afrontar no solamente el tema del cambio climático, cuyo énfasis es expresado en la encíclica Laudato Si, sino ya más bien para la gobernabilidad y poder con el control del mundo en las diferentes áreas, corregir los deslices y, vamos a decir, las inconductas propias de una sociedad materializada. Y entonces él aquí propone la necesidad de esa hermandad mundial, por supuesto, siempre controlado por la sugerencia, la capacidad, la inteligencia del Vaticano con lo que son sus principales líderes, que son los cardenales, y a través de ellos también los obispos, y sigue así la secuencia en cadena de este gobierno jerárquico. Enfatizando, por lo tanto, estamos ahora de que estas dos presentaciones de encíclica, estos dos documentos, alabado seas Señor, que quiere decir Laudato Si. Bueno, también Laudato Deum fue la otra encíclica que apareció hace 2 años, que viene siendo como la segunda parte de Laudato Si, que la contraportada, por cierto, de Laudato Si habla de la canción Al Sol de Francisco de Asís, el himno de las criaturas, que dice: alabado seas mi Señor toda criatura, alabado sean las estrellas, alabado sea el viento y especialmente el Señor hermano Sol. Francisco, como todos los pontífices, por supuesto, hizo bastante énfasis en el tema del sol conectado con la adoración cristiana, porque los postulados católicos evidentemente pues emanan de los dogmas paganos que el catolicismo cristianizó, adoptando todas esas creencias paganas y readaptándolas a el criterio católico contemporáneo. Por eso el sol es un elemento muy vigente en este sentido. ¿Qué sigue ahora? Bueno, desde el punto de vista del catolicismo, y luego de presentar los aportes que Francisco hace al mundo a través de sus encíclicas, y ya mencioné estos documentos, ahora, bueno, lo que seguiría del punto de vista de la logística católica es la convocatoria a el cónclave papal. Ya Francisco varias veces se había reunido en consistorio, que es la asamblea de cardenales presidida por el Papa. En este caso, ahora la reunión de cardenales no se le llama consistorio, porque el consistorio es presidido por el Papa, pero en ausencia del Papa, ahora el que queda al frente de este organismo no lo es ya como Papa de la Iglesia, sino más bien como un aglutinador de acuerdo a lo que ya está escrito en la Constitución del Código Canónico. Entonces, lo que sigue a continuación sería el llamamiento del cónclave, que es la reunión que realizan los cardenales, el colegio cardinalicio que aglutina a todos los cardenales del mundo, y se reúnen ahora en el Vaticano cuando sean convocados para elegir al próximo papa. Cónclave quiere decir con llave, porque todos los cardenales allí reunidos lo hacen a puerta cerrada y no pueden abandonar el salón hasta tanto haya una definición en relación a el sustituto, a quien habrá de ser el sustituto de Francisco. Por eso se llama cónclave o con llave, y podrán votar en ese cónclave los cardenales que no pasen de 80 años. Es el límite de edad para poder ejercer derecho al voto. Y entonces se realizan tantas votaciones como sean necesarias hasta haya una determinación en cuanto a mayoría, y que entonces quede aprobado el próximo papa. Mientras no se realice la votación que determine una elección, la fumata
o lo que sería la chimenea por donde emana el humo y miles, decenas de miles de personas allí en la explanada de San Pedro esperando el resultado. Pero si el humo que sale es de color negro, implica que todavía no hay elección de un nuevo pontífice. Cuando ha habido ya de una manera mayoritaria la votación que implique entonces que están de acuerdo los cardenales y han elegido un nuevo papa, entonces se le aplica una sustancia determinada para que el humo que salga por la chimenea, en lugar de ser negro, entonces sale por la fumata el humo blanco, y eso indica que ha sido elegido uno de esos cardenales como el nuevo papa. Y entonces, en su momento determinado, sale el encargado de prensa al balcón principal y se dirige a toda la congregación allá debajo y dice: habemos papam, quiere decir ya tenemos un nuevo papa. Así las cosas, quiere decir entonces que sería el próximo paso dado por el Vaticano y el colegio cardenalicio, que se aboca ahora a la acción del sustituto de Francisco, que deja un impacto igual que lo han hecho sus dos antecesores. Primero, Juan Pablo II, con un largo pontificado de un poco más de 27 años. Luego entonces, ese fue Karol Wojtyla, el polaco. Luego le sustituyó Joseph Ratzinger, alemán, segundo no italiano en muchos cientos de años. Y entonces continuó la tendencia de la elección de no italianos con Francisco, como hemos dicho, en marzo del 2013. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Continuará la tendencia de elegir otro pontífice no italiano? ¿O ya entonces se volverá a lo que fue habitual por mucho tiempo, que los pontífices pues son italianos? Eso está por verse. Mientras, lo que desde el punto de vista de nosotros los creyentes, que entendemos el rol que juega el Vaticano en las profecías últimas de las Escrituras, es estar sumamente atentos, porque el hombre de pecado que habrá de manifestarse y que no vendrá el fin de todas las cosas y la venida de Cristo hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, pues entendemos nosotros que estamos en un momento crucial de la historia. Ojo avisor, todo estudiante de las Escrituras, porque entramos posiblemente a una etapa muy definitoria. No sabemos cómo Dios va a permitir o cuáles cosas Dios va a permitir. Para nada, sin embargo, nos abocamos a la mención de fechas particulares o específicas en relación al cumplimiento de eventos puntuales que deben ocurrir, en qué momento, pero sí sabemos por las profecías bíblicas que cuando, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 17 habla de estas 7 cabezas y 10 cuernos, y que estas 7 cabezas implican, por supuesto, el lugar de asiento de esta mujer ramera, mujer, entiéndase en el simbolismo profético, iglesia falsa, iglesia apóstata, iglesia ramera, que se desvía de los postulados sanos de un escrito está, de a la ley y al testimonio, y entonces es graficada la iglesia falsa con esta nomenclatura, esta forma de identificación, un tanto tal vez muy directa, pero que no deja lugar a dudas de que se trata de un movimiento religioso o de una entidad religiosa, quizás es el término más apropiado, una entidad religiosa que no corresponde al pueblo de Dios aquí en la tierra y que representa el pueblo obediente a los mandamientos, que sigue al Cordero por donde quiera que va y que tiene la identificación como característica de que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Al contrario, este sistema religioso es abominable, se le compara, como ya hemos dicho, con ramera, y se le identifica también como bestia. Y aquí en Apocalipsis 17 se le señala como sentada sobre una bestia a esta iglesia corrupta, una bestia escarlata que tiene nombre de blasfemias, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y está embriagada también con la sangre de los mártires,
porque ha producido muchos homicidios, ha producido muchas muertes, muchos crímenes y ha provocado que miles y millones de mártires pues abonen la tierra con su sangre. La Biblia dice entonces que estos 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer son 7 reyes, 5 son caídos, otro aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de los 7 y va a la perdición. Esto que pareciera un acertijo que tiene múltiples interpretaciones por teólogos estudiosos de las escrituras a través de siglos y que modernamente también ha incluido la posibilidad de interpretar esta porción bíblica como que estos 7 reyes pudieran tratarse de papas que surgen en Roma a partir del momento cuando la herida mortal que menciona Apocalipsis 13 es curada y entonces comienzan los obispos de Roma a ser llamados otra vez como reyes, porque entonces son enclavados como soberanos no solamente del reino religioso y de la iglesia popular más grande del mundo, sino también como soberanos de estados políticos con sus derechos soberanos sobre los ciudadanos, como es el caso precisamente de las 44 hectáreas que conforman la nación más pequeña del mundo, a saber el Vaticano, aunque interesantemente la más rica, una de las más ricas de todo el globo terráqueo, con las grandes posesiones, especialmente en el Banco Ambrosiano allí, que dirige gran parte de lo que es la economía mundial. Pero independientemente de eso, que podríamos abordar tal vez de otra forma y en otro momento, aquí lo que queremos consignar es lo que pudiera estar ocurriendo en relación con lo que refiere la profecía, no solamente Apocalipsis 17, sino también Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis también capítulo 11, el libro de Daniel, particularmente los capítulos 11 y 12, donde de manera prominente se establece que un sistema religioso político estaría gobernando al mundo en 2 etapas. La primera etapa en la época medieval, cuando en la Edad Media, por 1260 años, los obispos de Roma dominaron el poder temporal, entiéndase el poder político, trayendo una tragedia que ha sido registrada en la historia como el momento más oscuro de la humanidad. Y entonces también la Biblia establecía que habría de caer ese sistema de poder, como eventualmente ocurrió a mano de los franceses. Cae el poder papal en el siglo XVIII, específicamente por los 1798, y la Revolución Francesa da al traste y termina con el dominio papal de todo ese tiempo, erigiéndose allí Napoleón y el imperio francés, que domina por un tiempo, la Revolución Francesa, que también marcó un hito, y entonces deja sin efecto el poder temporal del catolicismo y el papel o el rol del Papa como el soberano de la tierra. Sin embargo, la profecía establecía que en algún momento previo y justo antes del fin de todas las cosas, cuando Dios finalmente enviara a su Hijo para tomar control como debe ser, como soberano de la tierra, y dar la recompensa a cada uno de acuerdo a cómo hayan sido su elección, como hayan sido sus obras, justo antes de que Cristo venga. Para resumirlo, habría otra vez de resurgir este poder papal en una segunda etapa de gobierno. Por eso muchos han interpretado, y me parece que con mucha lógica, que esa bestia que era, porque tuvo un momento de primacía, de supremacía en el mundo, y ya no es al momento en que deja de tener dominio mundial, es también, y aparece entonces en tiempo presente, como el octavo de los reyes. Octavo, desde el punto de vista de la sucesión de reinos, muchos entienden contados a partir de Babilonia, y que entonces retome otra vez al poder del gobierno papal, cae en esa secuencia de cronología ordenada de poderes como Roma papal restablecida, siendo el octavo de los reinos. Muchos entendían que aplicaba a Francisco
porque desde el 1929, cuando en el concilio o el acuerdo o el pacto de Letrán, allá en Italia, pues tanto Roma como el gobierno temporal papal llegan a establecer acuerdos y se devuelve la autoridad pontificia a Roma, y contando con Pío XI hasta el presente, estaría Francisco siendo el octavo de ellos. Y en efecto, así es. Cuando usted menciona entonces a Pío XI, a Pío XII, a Juan XXIII, a Paulo VI, a Juan Pablo I, a Juan Pablo II, ahí hay 6, y entonces uno de duración breve o tiempo abreviado, estamos hablando de Ratzinger o de Benedicto XVI, que pues renuncia a su puesto y sería el de tiempo abreviado, y el octavo entonces cae siendo el recién fallecido pontífice, Francisco particularmente, ¿verdad? Así es que sí, cae de octavo, pero también cae de octavo si hacemos la sucesión de reinos desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, ahí hay 4, Roma papal serían 5, entonces Estados Unidos como poder o imperio mundial, el que es, y uno que duraría breve tiempo, que sería la conformación tal vez de las Naciones Unidas como gobierno que duraría 1 hora de tiempo abreviado, para entonces en consenso todos tienen un mismo propósito y un mismo sentir y trasladan o traspolan su poder y autoridad a la bestia, en este caso nuevamente el papado restaurado con quien sea que esté a la cabeza, y también ahí daría 8. Y tengo por lo menos 15 posiciones más, al menos 15 posiciones más. Lo interesante y lo coincidencial de todas estas posturas, que prácticamente todas, no prácticamente, literalmente todas las que tengo aquí en una lista, porque tengo muchos años haciendo estudios referentes a esto y leyendo autores y posiciones y posturas, todos coinciden de que esa cabeza octava, sea quien fuere que esté en el solio papal como regente, como obispo de Roma o como dicen ellos el sucesor de Pedro, para nada es así, es simplemente una manera de expresarse que hay en el mundo católico, bastante desviada de la realidad, por cierto. Pero lo que quiero significar es que realmente todos coinciden en que en el octavo sistema de poder sería el papado restablecido. Sea quien sea que esté en el poder papal, sería entonces la octava cabeza. Lo que creemos nosotros al mirar lo que está ocurriendo ahora con la alianza de iglesia y Estado, que también está ampliamente documentada en las escrituras, que se está dando esa simbiosis, ese maridaje, ese sincretismo que se está dando entre el poder político en los Estados Unidos con la asunción al poder en este pasado recién mes de enero, y el poder religioso encarnado por el catolicismo y el protestantismo, es que esta unión traerá un fatídico desenlace, a saber, el gobierno dictatorial mostrado en la Biblia para alterar la voluntad libérrima de los pueblos y de los creyentes de adorar a Dios de acuerdo a como lo entienda la expresión de su propia conciencia. Y cuando un sistema de poder religioso se une a el político, esto en todos los casos ha sido la resultante ineludible. No ha ocurrido otra cosa que no sea precisamente la opresión de los grupos minoritarios que disienten de aquellas posturas unificadas de gobierno y religión. Por eso es tan peligroso esta simbiosis, este sincretismo, esta unión de iglesia y Estado que se está dando en los Estados Unidos. Y para que se dé, por supuesto, debe existir la anuencia del poder clerical papal, que es el poder moral reconocido por las sociedades y los gobiernos del mundo como con más autoridad en el mundo religioso, no solamente en el mundo religioso cristiano, sino que aún en las iglesias, en los sistemas de creencias, no iglesias, sino en las religiones como los islámicos, por ejemplo, los budistas, los hinduistas y los judíos, zoroastristas, y también lo de la cienciología, entienden que independientemente de que no concilien o no
estén de acuerdo con las posturas de la Iglesia Católica Romana, pero reconoce en el pontífice de turno, cualquiera sea este, un poder que va por encima de cualquiera de los gobiernos del mundo y se le respeta como la autoridad más alta en materia moral y religiosa, con una alta incidencia en la política, porque también tiene un poder sobrenatural en el aspecto financiero. Y ustedes saben que donde está el poder financiero radica realmente el poder. Es un axioma político. El que tiene el poder económico usual y generalmente también tiene las riendas del poder político. La economía tiene que ver mucho con esto. Y si hay un sistema religioso político en el mundo que encarna poder moral, poder político, poder religioso y poder económico, es precisamente el Vaticano. Por eso entendemos que es muy sintomático lo que acaba de ocurrir y lo que está a punto de ocurrir sobre todo, porque estaría por levantarse entonces ya la hegemonía del poder papal con quien encarne el solio, el trono de Roma allá en el Vaticano, porque habría una conjugación entonces, un acuerdo como nunca antes del poder político de los Estados Unidos que aparece también en las profecías, específicamente en Apocalipsis 13, como una bestia también que surge de la tierra. Y bueno es notar que no había precisamente las mejores de las relaciones entre el gobierno actual político en Estados Unidos, puntualmente Donald Trump y Francisco. Como sistemas, la Biblia dice que no son antagónicos, más bien trabajan de manera unificada. Pero ¿qué va a pasar ahora con quien pudiera surgir en el Vaticano? ¿Será entonces un pontífice que sí estaría en mayores acuerdos y en conciliación y en trabajo mancomunado con lo que es la política ultraconservadora de Mr. Trump y los republicanos en los Estados Unidos? Y hago mención a los Estados Unidos porque la profecía los menciona junto a estos dos poderes. No estoy hablando individualmente de un presidente y de un papa, sino los sistemas como tal, graficados a manera de bestia, aparecen haciendo un trabajo mancomunado en las escrituras. Así es que lo que puedo exhortar en este momento a todos nuestros oyentes en Radio El Camino es que prestemos ojo avisor a lo que pudiera ser la sucesión de eventos de aquí hasta ahora. Amigos amados, las profecías habrán de cumplirse tal y como la Biblia lo especifica. Ya con lo que ha ocurrido en este pontificado de Francisco y estos documentos papales de los cuales hemos mencionado y que han impactado al planeta completo, falta ahora la culminación de los eventos que implica que todos se van a poner de acuerdo, darán su poder y su autoridad a la bestia para implementar las medidas coercitivas obligatorias, no de manera libérrima o voluntaria será el asunto de materia religiosa como debe ser, respetando el libre albedrío y los dictados íntimos de la conciencia de cada cual, sino que la Biblia dice que este sistema de estas bestias unidas implementará medidas coercitivas para violar la conciencia de los creyentes, de los ciudadanos del mundo. Y le harán guerra al pueblo de Dios, como establece el libro del Apocalipsis en el capítulo 17, versículo 14. Leemos el versículo 13 para hacer contexto. Estos tienen, los sistemas ya mencionados, un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Por eso todos coinciden en que esta última cabeza será definitivamente el gobierno papal. Y el versículo 14: ellos pelearán contra el Cordero, Cristo, en la persona de sus seguidores, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amigos queridos, aunque aquí se menciona que habrá persecución para los fieles y los elegidos, yo les voy a decir sinceramente que prefiero estar entre los perseguidos, pero que están con el Cordero, y no con aquellos perseguidores que por un momento podrían tener hegemonía en el mundo y podrían tal vez librarse de algunas de las consecuencias que implica el ser fiel a Dios, pero que finalmente estarán excluidos de la presencia del alto y sublime porque no cualificaron debido a su rebeldía contra el gobierno de Dios y su santa ley.
Así es que nuestra recomendación ante todos estos acontecimientos es que lo que acaba de ocurrir se inscribe precisamente entre las cosas que deben pasar en el globo terráqueo, en nuestro planeta Tierra, justo y precisamente antes del desenlace final de todas las cosas. Esperemos, por lo tanto, el desenvolvimiento de acontecimientos puntuales en el orden profético, pero recuerden que el que está con el Cordero y saldrán finalmente vencedores son llamados elegidos y fieles. Te recomiendo que así sea, que estés de parte de la verdad, que estés de parte de Dios, que busques su voluntad para conocerla y para obedecerla, porque la vida eterna precisamente consiste en conocer lo que Dios ha revelado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Así es que esa es mi recomendación para ti, fieles hasta el final y muy pendientes a lo que podría ocurrir, porque nuestra redención está cerca. Maranata, Cristo ya viene. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Robles. Nos acompaña él desde República Dominicana en este programa especial para Radio El Camino por el acontecimiento de la muerte del Papa Francisco. Ustedes saben que los papas, los obispos, los sacerdotes históricamente se han levantado como líderes espirituales de la Iglesia, como cabeza de la Iglesia, incluso lo considera la Iglesia Católica. Y yo quiero hacerte un llamado especial a ti que me escuchas, no importa si eres católico, evangélico o lo que fuera, nunca pongas a un ser humano como cabeza de la iglesia. Sigue a Cristo. El mismo apóstol Pablo, cuando se enteró que había gente que decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, él dijo, ¿acaso yo morí por ustedes? ¿Murió Pablo por ustedes? ¿Fue crucificado por ustedes? ¿Murió el Papa Francisco por ustedes o murió Cristo por ustedes? Sigue a Cristo, sigue las Escrituras, guarda sus mandamientos para estar del lado del Cordero en este conflicto, un conflicto final que viene en estos días finales. Y te quiero recomendar también, y le quiero recomendar a todos los oyentes que nos acompañan aquí en radioelcamino.net, que puedan conseguir un libro, que lo pueden buscar, lo pueden encontrar. Si no lo consiguen en Amazon, lo van a conseguir digital, lo pueden conseguir en nuestra página web también, que se llama El conflicto de los siglos. Búsquenlo, léanlo, porque el tiempo del cumplimiento de lo que dice ese libro está muy cerca. Terminamos así este programa especial referido a la muerte del Papa Francisco. Continúan ustedes con la programación habitual de radioelcamino.net. Les invitamos a sintonizarnos todos los días, 24 horas, 7 días de la semana, no solamente por la página radioelcamino.net, sino también en todas las aplicaciones de radio como MyTuner Radio, Simple Radio, Online Radio Box, también en Roku TV, bueno, en diferentes aplicaciones y pronto también con aplicaciones propias, pero entren a la página radioelcamino.net. Allí tienen toda la información para escucharnos en diferentes dispositivos de diferentes maneras. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos en otro programa especial muy pronto. Dios les bendiga. ¿Sabes tú quién es ese hombre que se cree más grande que mi Dios? Del cual Daniel en el 7:25 hace siglos lo profetizó. El cual tiene a las naciones bebiendo del vino de su fornicación. ¿Quién es ese hombre que empeñado está en destruir a toda la humanidad?
te has dado cuenta que la profecía cumpliéndose está. La abominación desoladora ansía el trono de mi creador usurpar. Si no te lo digo ahora, mañana muy tarde será. El que hoy te hablo es el hombre de perdición. Con riquezas engaña al mundo, todos le sirven y lo comparan con Jesús. Cuando Cristo vino a la tierra, fue humilde y sirvió a sus hermanos de corazón. Le dicen santo, lo llaman Padre, cuando Padre y Santo solo es Dios nuestro Creador. Y aunque digan lo que digan, yo le canto a un Dios viviente que jamás, jamás morirá. ¿No te has dado cuenta que la profecía cumpliéndose está? La abominación desoladora ansía el trono de mi creador usurpar. Si no te lo digo ahora, mañana muy tarde será. Del que hoy te hablo es el hombre de perdición. Porque escrito está, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin.